bendiga. Bienvenido a esta su programación Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, dándole gracias al Señor en esta hora por darme la oportunidad de llegar a cada uno de ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy quisiera hablar bajo el tema el gran mandamiento. El gran mandamiento, según las leyes de Dios, es el amor. Y la razón por la cual Dios quiere es que nosotros entendamos que este es el mayor mandamiento, es porque Dios, lo primero que hay en su vida es amor. Amor hacia sus criaturas, amor hacia sus hijos, hacia cada uno de nosotros. Hay un escritor que escribió, no se puede creer en Dios, no se puede creer que Dios haya dividido a la humanidad en elegidos a quienes ama y no elegido a quienes desprecia. Y creer que Dios es, sin embargo, digno de adoración y al mismo tiempo amar al prójimo como a uno mismo. Lo que este escritor, ¿verdad? Thomas Tarver está diciendo, que uno no puede creer que Dios haya escogido a un grupo como elegido mientras ha escogido a otro grupo para perdición. Y lamentablemente eso es lo que enseñan muchas iglesias el día de hoy, muchos pastores. Es lo que se ha estado enseñando por más de 500 años dentro de las iglesias y dentro de las congregaciones, que Dios elige a un grupo para irse con él al cielo en las nubes, mientras Él destina al resto de la humanidad a un lugar de condenación terrible. Entonces, ¿en cuál verso de la palabra de Dios podemos ver lo que está diciendo este hombre llamado Thomas Tarver? Dice, ¿a cuál porción de las Escrituras se refiere? Vamos a ir a Mateo capítulo 22, verso 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen de toda la ley y de los profetas. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos pida a nosotros que amemos a nuestros enemigos aún, a nuestro prójimo, aún como nosotros no amamos a nosotros mismos? Mientras que Él no hace lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Yo he conocido padres que le dicen a sus hijos, tú tienes que portarte bien, tú tienes que sacar buenas notas, tú tienes que ser una persona ejemplar, mientras que los padres no son personas que hacen lo correcto, no son personas que hacen lo bueno. Sin embargo, este no es el carácter de Dios. Cuando Dios nos pide algo a nosotros es porque lo está haciendo. Y en este verso que hemos leído, lo que Dios le está pidiendo a toda la humanidad es que amemos a nuestro prójimo. Y la razón por la cual Él nos pide que amemos a nuestro prójimo es porque Él sabe, gloria sea el nombre de Dios, cuánto Él nos ama a nosotros. Cuánto Él ama a la raza humana, gloria sea el nombre del Señor, y que su amor nunca termina. Su amor es por toda la eternidad. ¿A cuál doctrina se refiere este hombre llamado Thomas, verdad? Donde Dios ama a los escogidos y odia a los elegidos. Hay una doctrina que enseña esto. Por ejemplo, el calvinismo es podemos decir, del grupo evangélico que predica, que cree que Dios escoge a un grupo de personas para salvación y echa a otro para la perdición. Y por muchos años yo he creído estas doctrinas también. Por ejemplo, un hombre llamado San Agustín, un hombre muy importante dentro de las tradiciones cristianas, la católica como la protestante, él dice, ¿verdad? El que dijo tendrá misericordia de quien tenga misericordia, amó a Jacob por su gracia inmerecida y odió a Saúl por su juicio merecido. Según lo que está diciendo Agustín aquí, él está leyendo un verso que vamos a leer más adelante, en el verso de Romanos capítulo 9, verso 13, donde dice la palabra de Dios que Dios amó a Jacob, pero que aborreció a Saúl. Y este hombre, San Agustín, está diciendo que Dios muestra amor a aquellos que representan a Jacob, ¿verdad? Aquellos que han escogido, aquellos que son cristianos, tendrán para siempre el amor y la misericordia del Señor.
Pero para el segundo grupo, dice San Agustín, que este segundo grupo solamente Dios lo creó para la condenación. Solamente Dios lo escogió para demostrar su poder y demostrar su ira sobre los hijos de desobediencia. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Y eso se oye como demasiado, podemos decir demasiado malo para ser verdad. Ese no es el carácter de Dios, de que Dios escogiera a los cristianos evangélicos, bautistas, y que después el resto del mundo se vaya a la perdición. Eso como que no suena como el carácter de un Dios que es compasivo, un Dios que ama al prójimo, un Dios que ama a sus enemigos, un Dios que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para rescatar a la humanidad. No se parece, ¿verdad?, como el carácter del Señor. Cuando algo se oye demasiado distorsionado, podemos creer que no es verdad. Por ejemplo, Martín Lutero, ¿verdad?, que creó la Reforma, gloria sea el nombre de Dios, él dice, en el 1483, en 1546, él dice, el amor y el odio de Dios hacia los hombres es inmutable. Esta palabra inmutable dice que no cambia, el amor y el odio. En ninguna parte la Biblia dice que Dios odia a los hombres en la forma como Martín Lutero lo está viendo, ¿verdad? Porque ¿cómo puede usted amar y odiar a la misma vez? Entonces el amor hacia los hombres es inmutable y eterno, ¿verdad? Gloria sea el nombre de Dios. El amor y el odio son inmutables y son eternos. Dice, existiendo no solo antes de que existiera algún mérito o obra del albedrío. Y lo que está diciendo aquí este hombre, Martín Lutero, es que desde aún antes de Dios crear a la humanidad, ya había un grupo de personas a la cual Dios amaba, había otro grupo de personas a los cuales él aborrecía. Y él se está refiriendo también a aquellas personas que creen que nosotros, los seres humanos, tenemos el libre albedrío de escoger. Gloria sea el nombre de Dios. Los arminianos creen que nosotros los seres humanos tenemos la responsabilidad de escoger a Dios en nuestro libre albedrío, y si no lo hacemos, entonces iremos a ese lugar de condenación. Dice, sino que antes que se creara el mundo, así que todas las cosas suceden en nosotros por necesidad, según Él desde la eternidad ha amado o no amado. Él dice que Dios desde antes de la eternidad ha amado a los creyentes, a los que van a ser cristianos, pero iba a aborrecer a los que no lo eran. La fe y la incredulidad no nos llegan por obra nuestra. Martín Lutero no cree en el libre albedrío, como nosotros no pensamos en este libre albedrío. Dios nos dejó esa responsabilidad en nosotros. Dios fue el que escogió, según lo que yo creo, salvar a toda la raza humana. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces, sigue diciendo Lutero, la fe y la incredulidad no nos llegan por obras nuestras, sino por el amor y el odio de Dios. Entonces, lamentablemente, este hombre creía, y muchos cristianos el día de hoy, especialmente los cristianos calvinistas, creen, gloria sea el nombre de Dios, que Dios escogió a algunos para amarlos y acogió a otros. Alabanza sea el nombre de Dios, para odiarlo. Y puede ser que esto te confunda, porque Martín Lutero era un hombre muy importante en la Reforma cristiana, pero estaba muy equivocado, igual que San Agustino, igual que también Calvino, gloria sea el nombre del Señor, que lamentablemente creían así tan terrible. Por ejemplo, este hombre Juan Calvino escribió, ahora unas palabras acerca de los reprobados. Los reprobados son aquellas personas que no son cristianos, de quienes al mismo tiempo se ocupa el apóstol. Porque así como Jacob, no mereciendo nada por sus buenas obras, es tomado en gracia, así Esaú, que aún no ha sido contaminado por ningún crimen, es odiado. Romanos capítulo 9, verso 13. ¿Verdad? Donde este verso dice, más adelante lo vamos a leer, donde dice el apóstol Pablo, dando una referencia del Antiguo Testamento, él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice el Señor. Entonces, y como Esaú fue privado de esta habitación, el profeta deduce sagradamente que Dios lo odiaba, porque así había sido rechazado
de la familia santa y elegida, en la que el amor de Dios descansa perpetuamente, cuando Pius sostiene que la elección de Dios de la gracia no tiene referencia o conexión con su odio hacia los reprobados. Sostengo que esa referencia y conexión es una verdad en la medida en la que la justa severidad de Dios responde en causa igual y común a ese amor libre con el que Él abraza a sus elegidos. Esto fue dicho por Calvino, ¿verdad? Entonces lo que Calvino aquí está discutiendo es que Dios ama a sus escogidos mientras que aborrece a aquellos que Él no escoge. Gloria sea el nombre de Dios. Y como le dije, hay dos grupos de pensamiento. Están los calvinistas y se encuentran también aquellos que son arminianos, aquellos que creen que nosotros tenemos el libre albedrío de escoger a Dios. Entonces, esos son los arminianos, pero los calvinistas dicen que Dios es el que tiene el libre albedrío de escoger a la persona que Él quiere salvar, pero que Dios solamente escoge a un grupo y Dios no lo escoge o no nos escoge a todos. ¿Por qué dice la Biblia que Dios amó a Jacob y odió a Esaú? Y este es el verso que ellos estaban refiriéndose, Romanos capítulo 9, verso 13. Y es el verso, como cristiano como John Piper, hablan de este verso, gloria sea el nombre de Dios, para usarlo como una base para decir que Dios ama a unos y que Dios aborrece a otros. Aunque eso va en contra de la palabra de Dios totalmente, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, como está escrito, Romanos 9:13, dice, a Jacob amé, más a Saúl aborrecí. Y se oye muy claro que lo que aquí está diciendo Dios sobre Saúl fue que Dios lo aborreció. Que Dios, todavía los niños no habían nacido. Desde antes de haber nacido, ya Dios había escogido a uno y había aborrecido al otro. Y la pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos es, esta frase de este verso aquí de Romanos capítulo 13, ¿es algo literal o es algo solamente idiomático? Es algo que es idiomático. Entonces, ¿qué es la expresión idiomática? Cuando nosotros decimos que algo es idiomático, que tiene que ver con el idioma, ¿verdad? ¿A qué nos estamos refiriendo? Entonces, las expresiones idiomáticas son frases cuyo sentido no es literal. Entonces, lo que este verso está diciendo aquí no es literalmente. Y la Biblia está llena de versos como este. ¿Me entiendes? No es que solamente ese verso lo vamos a cambiar el significado, no. Pero la Biblia está llena en lugares donde, aleluya, hay frases idiomáticas, sino que adquiere significado únicamente al unirse a un conjunto de palabras. Es decir, si las traduce de manera literal, estas expresiones carecen de lógica a su significado, es complicado de deducir. Si yo digo, ¿verdad?, que yo creo en un Dios que es todo amor, que su amor es perfecto, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios es perfecto. La palabra de Dios dice también que el verdadero amor es incondicional. Es incondicional, porque la Biblia dice el amor no espera nada. Y si el amor de Dios es perfecto, el amor de Dios es incondicional, ¿cómo puede Dios amar a alguien antes de nacer y aborrecer a su hermano? Muchas veces yo mismo he pensado que Dios sabía desde el principio de la creación que esa persona iba a pecar, que esa persona iba a hacer lo malo y por tal razón Dios le iba a aborrecer. Pero eso no hace sentido el día de hoy. Solamente yo entiendo, gloria sea el nombre de Dios, que solamente en la comunicación de este verso es algo que es idiomático. Algunos ejemplos de frases idiomáticas para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando usted le dice a alguien tomarle el pelo a alguien, tomarle el pelo a alguien no es literalmente. Gloria sea el nombre de Dios. No es literalmente tomarle el pelo. Nosotros sabemos que es una frase que nosotros usamos para burlarse de alguien. Ponerse, ¿verdad?, para burlarse de alguien. Le tomé el pelo a esa persona. No que usted le agarró el pelo, pero usted lo hace como un idioma solamente para expresar algo. Ponerse como un tomate es otra frase que nosotros usamos en el español.
Y este griego también tenía los mismos idiomas, ¿verdad?, que nosotros el día de hoy nosotros usamos. Entonces, ponerse como un tomate, ¿qué significa eso? Cuando uno se sonroja, cuando una persona se pone roja. No es que usted se pone verdaderamente como si usted fuera un tomate, no, pero que usted se sonroja. Y todo el mundo entiende eso si puede hablar el idioma. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces se pone colorado. No tener ni pies ni cabeza. Imagínate, yo le digo a una gente, no tiene ni pies ni cabeza. ¿A qué se está refiriendo? Cuando algo no tiene sentido. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Estoy diciendo que eso no tiene sentido. Nosotros, como tenemos modismos, así también los griegos, en la que se escribió la palabra de Dios, tenían muchos modismos. Y lo que sucedió aquí en Romanos capítulo 9, verso 13, solamente es un modismo de aquellos que escribieron la palabra de Dios. Es un modismo para decirnos que Dios amó, alabanza sea el nombre de Dios, a Jacob, pero aborreció a Esaú. Y más adelante vamos a ver de qué verdaderamente se refiere. Por ejemplo, si nosotros leemos Lucas capítulo 14, verso 26, dice la Biblia, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Si alguno viene a mí y no aborrece. Ahora, ¿cómo puede decir Jesús que nos amemos los unos a los otros y a la misma vez? No hace sentido. Es como si Jesús tuviera dos personalidades. Y Cristo no tiene dos personalidades. Esta expresión es solamente un modismo. Si alguno viene a mí y no aborrece a sus padres y a sus madres y a su mujer, e hijos y hermanos y hermanas. Nosotros los cristianos no tomamos eso literalmente. Jesús no está diciendo que nosotros aborrezcamos, gloria sea el nombre de Dios, a nuestros padres, a nuestras madres. Él no dice lo contrario, Él dice que amemos a nuestros prójimos como nos amamos a nosotros mismos. Que nos amemos a nosotros mismos también dice la palabra de Dios. Sí tenemos que aborrecer el hombre carnal, el ego en nuestra vida, ese orgullo. Sí necesitamos aborrecerlo y es lo que no podemos amar según nos dice el Señor. Entonces hay algunos versos en la palabra de Dios que enseñan diferente al odio que tanto como San Agustino, Calvino y Lutero se enseñan. Calvino, San Agustino y este hombre también, gloria sea el nombre de Dios, Lutero, enseñan un odio. Enseñan un odio por los reprobados. Muchas veces hay un dicho que dice, yo creo que es verdad, nosotros nos convertimos en el Dios que servimos. Nosotros nos convertimos en el Dios que servimos. Si yo creo que el Padre Celestial, que se muestra en la Biblia como un Dios de amor perpetuo, un Dios que ama a todas sus criaturas, un hombre que amó al mundo de una tal manera que envió a Cristo a morir en la cruz de Calvario, si yo en mi corazón creo que Él ama a alguno pero aborrece al otro, entonces yo seré igual que ese Dios, yo seré igual que mi Dios. Y yo diré, voy a amar a los creyentes verdaderos, pero a todo el mundo más lo voy a aborrecer. ¿Me entiende? Entonces no estaremos guardando el mandamiento de Dios que nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y la razón por la cual Dios nos pide que nos amemos a los otros es porque Él también nos ama a nosotros. Y Él espera eso de nosotros. Gloria sea el nombre de Dios. Antes de San Agustino, antes de San Calvino y todas esas personas, estaba la iglesia ortodoxa, que era una iglesia que enseñaba, ¿verdad?, que la salvación de Dios era para todos los hombres, para todas sus criaturas, no solamente para un grupo, pero para todos nosotros. Dios iba a salvar ¿verdad?, iba a salvar su creación que se había perdido. Dice 1 de Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si Dios es amor, ¿cómo puedo creer yo que Él va a mandar a un 80% de su población, de sus criaturas, al infierno? Y no solamente a mandarlo al infierno para aniquilarlo, no, pero al infierno por toda una eternidad para que se estén quemando, por toda una eternidad donde el gusano nunca muere, donde las tinieblas nunca desaparecen. Eso no hace sentido. Eso no se parece al amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo creer que Dios hará eso con sus criaturas? Eso se oye demasiado malo como para ser verdad. Demasiado terrible. Ningún padre le haría eso a sus hijos.
Puede ser que un padre abuse de un hijo por un tiempo, pero no constantemente, eternamente. Y si los padres abusamos de nuestros hijos, a veces lo es porque no somos perfectos, por nuestro ego y nuestro orgullo. ¿Me entiendes? Pero Dios no tiene ese problema que nosotros tenemos. Dios es completamente amor, dice la palabra de Dios. También Él es un fuego consumidor, pero no como el fuego de esos de California que consumen, gloria a Dios, los árboles y los animales y todo lo que se encuentra en el camino, no. Pero Él es más como un fuego consumidor que consume el pecado, ¿verdad? Que el virus que destruye al ser humano, el cual es el pecado. Eso fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Que las obras del diablo son el pecado, la maldad. Eso fue lo que Cristo vino a destruir. Cristo no vino a destruir a los hombres. Salmo capítulo 145, verso 9 dice, bueno es Jehová para con todos. Oiga, Dios no es bueno solamente para los aprobados. Dios no es bueno solamente para los calvinistas o para los arminianos. Dios es bueno para los calvinistas, para los, gloria a Dios, arminianos, para los ateos, para los brujos, para los musulmanes. Dios es bueno para con todos. Dios ama a todas sus criaturas y el amor de Dios no tiene límite. Dios puede amarnos a todos a la misma vez. Bueno es Jehová para con todo y su misericordia sobre todas sus obras. La misericordia de Dios es sobre todas sus obras, no solamente sobre un grupo de personas, no solamente sobre aquellos que hacen la oración del pecador, diciendo, Padre, yo me arrepiento de mis pecados. No, la salvación, el amor, la misericordia de Dios es para todas sus criaturas. Podemos creer que el carácter amoroso de un Padre perfecto, como lo es Dios, amar a algunos de sus hijos y odiar a los demás, eso no cabe en nuestra mente. No cabe en nuestra mente que un padre que es amoroso, que es bueno, que es recto, que es justo, que conoce a Dios, ame a alguno de sus hijos y odie a otros, aun cuando no han nacido. Eso no hace sentido con el Dios que nosotros servimos. ¿Entiende? Y si usted es aquel que cree en el Dios de Calvino, en este Dios que creía Calvino, donde él pensaba que Dios amaba a otro pero aborrecía al otro, entonces usted será como ese Dios. El Dios de la retribución eterna y la soberanía para proclamada. El Dios de la retribución eterna y la soberanía pura proclamada por gran parte de las tradiciones cristianas no es ni puede ser el Dios de amor desbordante revelado en Cristo. ¿Verdad? Esto lo dijo un hombre llamado David Bentley Hart. Él dice el Dios de la retribución eterna. Esta palabra eterna, la palabra de Dios, no significa eterna, solamente significa una época. Gloria sea el nombre de Dios. Entonces ese no puede ser el mismo Dios que predicó Cristo, el Dios de amor. Este Dios no puede ser el Dios que predicó Cristo. Un Dios que quiere mandar a la gente al infierno por toda una eternidad. Si hay un lugar, gloria sea el nombre de Dios, donde Dios va a tener que mandar a todas sus criaturas para quemar nuestras malas obras. El apóstol Pablo dice de esto. Nuestras malas obras serán quemadas, pero el espíritu será salvo. El alma será salvo. El apóstol Pablo mismo habló de esto. Gloria a Dios. Si vamos a Lucas capítulo 15, verso 4, dice, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja a la 99, ¿verdad?, en el campo y va tras la que se había perdido hasta que la haya? Y si nosotros los hombres amamos a nuestros animales, amamos a nuestras ovejas, ¿cuánto más Dios no va a amar a sus hijos, a sus ovejas, a su creación? Y eso es lo que Dios, eso es el evangelio, que Dios ha tratado de salvarnos y Él lo va a alcanzar. Él envió a Cristo, ¿verdad?, como pago, como garantía a este mundo, para que nosotros entendamos de que Él nos va a salvar, de que Él nos va a rescatar de nuestra condición. Aleluya, y que un día nosotros todos estaremos con Él aquí en la tierra.
perdón, todos nosotros recibiremos nuestro cuerpo nuevo. Porque así como Cristo se levantó de la muerte, así nos vamos a levantar todos los seres humanos. Ya no atado al cuerpo viejo, al cuerpo de pecado, pero vamos a vivir vidas agradables y santas delante de la presencia de Dios. Entonces, 1 de Juan, capítulo 4, verso 14, dice la palabra de Dios: el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cristo vino a este mundo no para salvar a un grupo, no para salvar solamente a los cristianos que vamos a la iglesia y adoramos al Señor. Dios va a salvar a todo el mundo. Dios va a salvar a todo el mundo, sea mientras estamos vivos, sea después de la muerte. Nosotros limitamos el amor y la gracia de Dios solamente a una persona que está viva. Y pensamos que Dios no puede salvar de la muerte. Pero si nosotros nos ponemos a ver, hay personas que estaban muertas y Cristo las resucitó. Así como Cristo resucitó su muerte, Cristo lo puede hacer de nuevo. Cristo también, dice la palabra de Dios, que Él fue a las regiones del infierno, a esas regiones oscuras, al Seol, donde están los muertos. Y allí Él fue y le predicó las buenas nuevas de salvación a esas personas. ¿Para qué? Para que ellos creyeran al Evangelio, para que ellos aceptaran a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Y la palabra de Dios que un día todos confesaremos que Cristo es el Señor. Los que están arriba en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Todas las criaturas confesaremos que Cristo es el Señor. Todos estaremos sometidos a Dios. Sometidos. Y después el mismo Jesús se va a someter al Padre. Dice la palabra de Dios. Y esto es maravilloso. Oh, la grandeza, el amor, la sabiduría de nuestro Dios. Dice 1 de Timoteo 2, 3 al 6. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces los calvinistas piensan que Dios no quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, ¿qué ellos hacen con un verso como este? Los calvinistas creen que Dios solamente quiere un grupo de personas que sea salvo. Esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús hombre, el cual se dio a sí mismo en rescates por todos. No por todos los cristianos, lo que nosotros pensamos a veces, pero por todos los seres humanos, para ser testificado a su debido tiempo. A su debido tiempo Dios va a hacer el rescate, la salvación de nuestra vida. Hay unos que serán primero, los primeros frutos, y después hay otros que irán después. Gracias por haber escuchado este programa e invitándole que pensemos acerca del gran amor de Dios, que es el mandamiento más importante de toda la palabra de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Así que Dios le bendiga y gracias por haber escuchado este programa, Punto de Esperanza.